En el video anterior, vimos algunos de los predecesores que alimentaron a la creación del Señor de las Tinieblas. Ahora en esta segunda parte, descubrirás que aún hay más. Muchísimo más. En la religión y la mitología griega, hay también antecedentes de la figura de Satanás. Como en los otros pueblos mediterráneos, los griegos también concibieron mitos de combate, en los cuales una figura monstruosa es ejecutada. Hay muchos de estos monstruos en la mitología griega, basta mencionar algunos. La Esfinge, por ejemplo, tenía cabeza humana, cuerpo de león y alas. Era un monstruo repugnante que se tragaba a quienes no lograban descifrar sus acertijos. El Minotauro tenía cabeza de toro y cuerpo humano. Anualmente se comía a 7 hombres y 7 mujeres que los ciudadanos de Atenas debían enviar al laberinto donde este monstruo residía. Pero de todos los dioses griegos, Pan fue aquel que la imaginación cristiana asimiló para incorporar muchos elementos que hoy asociamos con Satanás. Pan es una deidad silvestre, dios de los pastores, la caza y la música rústica. Tiene rostro y torso humano, pero patas de chivo, cuernos y barba similar a la de ese animal. Además, Pan toca una flauta y su sonido genera espanto. A su música se atribuye la huida temerosa de los titanes en su batalla contra los dioses del Olimpo. De ahí procede nuestra palabra pánico. Pan es quizás el más repugnante de los dioses griegos y tiene un insaciable apetito sexual. Siempre está al acecho de las ninfas, pero estas continuamente lo rechazan por su fealdad. Pan estuvo asociado a los sátiros. Estos personajes también tocaban la flauta y se caracterizaban por ser peligrosos pero cobardes, y lo mismo que Pan, acechaban a las ninfas. Cuando los romanos reinterpretaron la mitología griega, asimilaron los sátiros a los faunos y Pan al dios Fauno. Y allí donde en la mitología griega los sátiros eran personajes indecorosos, pero no propiamente feos, en la mitología romana los faunos sí adquieren un aspecto desagradable. De hecho, los faunos servirán como base para el desarrollo de los incubos en la Edad Media. Demonios sexuales al servicio de Satanás que violan a las mujeres en la noche, mientras duermen y les plantan la semilla del diablo. Como Pan y los faunos son figuras repugnantes. La hipersexualidad de este dios es un óptimo candidato a convertirse en la personificación del mal absoluto en una civilización cristiana que desarrollaba una moral sexual mucho más rigurosa que en el mundo clásico. La asociación entre Pan y Satanás en el cristianismo tardó algunos siglos en aparecer, pero tenemos algunas pistas de que desde tiempos muy tempranos, los padres de la iglesia vieron en Pan algunos rasgos que luego atribuirían al maligno, pues así como la teología cristiana ha desarrollado el tema del combate entre Cristo y Satanás y la eventual derrota del segundo, así también algunos teólogos postularon que Cristo derrotaba a Pan. Un historiador griego del siglo I, Plutarco, dejó una crónica según la cual un marinero oyó una voz divina que le anunciaba que el dios Pan había muerto. Esto es sumamente significativo, pues bajo las premisas de la mitología griega, los dioses son inmortales y en ese sentido, Pan habría sido el único dios en morir. Eusebio de Cesarea, autor cristiano del siglo IV, imaginó que Pan habría muerto, o bien el día del nacimiento de Jesús, o bien el día de su resurrección. Con esto, pretendía postular alegóricamente que el nacimiento de la religión cristiana hacía morir a los dioses del paganismo. Hoy, este dios ha dejado su legado en la representación de Satanás. Basta observar la arquetípica representación pictórica del diablo en nuestra cultura para contemplar una figura casi idéntica a Pan. Solo el tridente llevado por Satanás es ajeno a Pan y seguramente este tridente procede de Poseidón, el dios griego de los mares. La frecuente observación hecha por los historiadores, según la cual los dioses de una generación pasada se convierten en los demonios de la generación actual, se encuentra nítidamente en Pan y su demonización. Si bien en el arte pictórico y la representación popular del diablo en nuestra civilización, la imagen del diablo depende mucho más de la mitología griega, fue la religión zoroastriana de origen persa la que más contribuyó al diablo como concepto, a saber, la personificación del mal absoluto. En el siglo VI antes de nuestra era, los babilonios expulsaron a los judíos. Es muy probable que estuvieran en contacto con ideas persas y las incorporaran en su religión. El diablo es una de estas ideas. La antigua religión iraní era fundamentalmente politeísta. Los antiguos persas rendían culto a los Ahura y Daevas, dioses del antiguo panteón. Zaratustra promovió la reforma de esta antigua religión.
Poco conocemos sobre este personaje no ficticio, y los historiadores no nos ofrecen fechas firmes de su existencia, pero pudo haber existido entre el siglo XVII y el VI antes de nuestra era. Frente al tradicional politeísmo iraní, Zaratustra sentó las bases para un sistema religioso que prescindía de los antiguos dioses. Su reforma no puede calificarse estrictamente como monoteísta, pues no postuló propiamente la existencia de un dios, sino de dos. Y a diferencia de los sistemas politeístas de los pueblos vecinos, Zaratustra hizo una división moral entre sus dioses. Un dios que es absolutamente bueno y el otro que es absolutamente malo. Estos dioses son autónomos entre sí, ninguno fue creado por el otro. Ahura Mazda es el dios bueno y está asociado a la luz, una práctica entre los seguidores de la religión de Zaratustra que ha resultado frecuentemente llamativa a sus observadores es el uso ritual del fuego. Su evidente simbolismo lumínico pretende propiciar un encuentro con el dios bueno, el dios de la claridad. El dios malo es Ahriman, también conocido como Angra Mainyu, asociado a la oscuridad. Según los mitos zoroastrianos, Ahriman y Ahura Mazda eran hermanos gemelos, pero en tanto el uno representa el bien y la luz, y el otro representa el mal y la oscuridad, están enfrentados en un conflicto cósmico. Ahura Mazda fue el creador de Aya, la verdad y el orden, mientras que Ahriman fue el creador de Druj, la falsedad y el caos. No es difícil apreciar en Ahriman el más claro antecesor no judío del diablo. Concentra el mal absoluto, es el principio de la oscuridad y la falsedad, y protagoniza un conflicto cósmico frente a su contraparte, la representación del bien absoluto. Atrás quedan los dioses antropomórficos y moralmente ambivalentes de los sistemas politeístas. Estos dioses son muy distintos de los seres humanos, en ellos no hay un punto medio. Con todo hay una importante diferencia entre Satanás y Ahriman. Las religiones monoteístas enseñan que Satanás es una creación de Dios. La religión de Zaratustra enseña que Ahriman es un dios no creado y autónomo de Ahura Mazda. No obstante, los zoroastrianos y los seguidores del judaísmo, el cristianismo y el islam coinciden en que eventualmente este personaje absolutamente malo será vencido en un escenario apocalíptico. Zaratustra repitió una tendencia habitual en la historia cultural del diablo: convertir a los dioses de las épocas pasadas en los demonios de la época actual. Previo a la reforma de Zaratustra, los dioses de la religión iraní eran los Daevas, pero desde el auge de los zoroastrianos, los Daevas se convirtieron en dioses demoníacos bajo el mando de Ahriman. Así, la tradición zoroastriana fue la primera en concebir dos grandes ejércitos cósmicos en continua batalla. Ahura Mazda al mando de los Ameyas Pentas, seres relativamente asimilables a los ángeles en el contexto judío, cristiano y musulmán, y Ahriman al mando de los Daevas. De esa manera, a los persas se remonta la visión dicotómica del mundo que parte de un principio del bien absoluto, enfrentando un principio del mal absoluto. Desde entonces, Occidente no ha resistido esta manera de entender el mundo y de personificar el mal absoluto en la figura de Satanás. Habiendo aprendido todo esto, tenemos que hacer un paso obligatorio por una de las tierras que más ha hecho en contribuir a la figura de Satanás, Israel. Pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.